La idea de este proyecto nace en un momento muy concreto de mi vida, de mucha vulnerabilidad, porque estaba separándome de mi pareja después de 12 años juntos, tenía un niño de 2 años y claro, era un momento difícil en el que llevaba varios años entregada completamente a la crianza y había dejado en parte de escribir, de escribir todo lo que yo sentía que podía escribir. Y pensé que era como, estaba al borde, ¿no?, como de un abismo, podía dejar la escritura o volver a ella y entregarme. Y llamé a mi editora y le dije, Lola, tienes que ayudarme, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Y me propuso, pues, piensa en un libro. Yo tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo a Elena Fortún, a Carmen Laforet, sobre todo a Carmen Laforet, su maternidad, su escritura, su silencio también, las cartas que se escribieron entre ellas dos. Entonces empecé a buscarlas, a leerlas, un poco viéndome en sus propias historias. Por eso yo creo que la mirada de este libro es muy personal. Claro, me preguntan, ¿pero por qué estas y no otras? Es que responde a una voluntad mía, a que yo las he visto como en un espejo, ¿no? Y me he visto en sus historias. Así que nació ahí, nació en un momento muy precario, tanto económica como emocionalmente. Llega por una llamada de la editora, que me hace como un resumen de una idea que está trabajando con Carmen G. de la Cueva, que si yo la conocía, y yo digo, sí, claro, la conozco, no personalmente, y claro, me hace ese resumen, me pone como la miel en los labios, y me dice, ya habíamos pensado en ti, pero porque le gustaba lo que yo hacía, pero evidentemente tenía que adaptar mi estilo a lo que el libro necesitaba. Y yo creo que eso es un acierto, porque a mí personalmente me ha ayudado a conocer una versión diferente de mí y me ha encantado. Entonces, bueno, hice una prueba, que eso es bastante común cuando te piden un trabajo editorial, y nada, eran Carmen Laforet y Elena Fortún leyendo las cartas que se mandaban, cada una en su espacio, pero compartiendo una misma ilustración, que a primera vista parece un espacio común, pero sin embargo son independientes. Y bueno, y les gustó. Una historia bastante hermosa y no sé, como empática de lo que era ser mujer a lo largo de un siglo, las dificultades, la lucha cotidiana, pero también los anhelos, los deseos y la voluntad de creer en una misma. Es una historia sobre la escritura y sobre la amistad, y también sobre la búsqueda de una vida propia, es decir, ese camino que tantas veces, tanto mujeres como hombres, ¿no?, la vida nos empuja, nos arrastra y nos arrasa a trabajos que no nos hacen felices, a vidas que no queremos, pero de repente hay algo en nosotros que nos dice que tenemos que perseguir todavía ese deseo, ese sueño. De esto va este libro también, y de todas las personas que nos pueden acompañar, como las amigas, claro, esas personas que nos escuchan, que nos atienden, que contestan a nuestros audios infinitos de madrugada. De todas ellas también está lleno este libro. Pero ha sido muy fácil, ha sido porque el texto de Carmen me ha apelado mucho, me ha encantado la manera en la que escribe, porque da muchos datos, mucha información, pero a la vez tan cercano, tan asequible, tan emotivo, que eso me ha hecho, pues, que yo siento que mi trabajo lo ha facilitado, o la manera en la que yo trabajo, porque para mí ha sido muy fácil crear imágenes. Entonces, cuando te vienen de esa manera las imágenes para luego plasmarlas, yo sentía que había hecho ahí clic y le he echado muchísimas horas, ha sido muy intenso, ha sido un verano a saco, pero creo que no habría habido otra manera para que esto saliera así. Me he metido, me he zambullido en esto y ha sido como una inmersión total. Para mí era muy importante reivindicarla, porque es cierto que históricamente, tanto en la literatura, en el cine, en el mundo cultural como en la historia, a las mujeres se las ha representado como enemigas, competidoras o aisladas. Y, o sea, las cartas, las correspondencias, lo que vamos sabiendo nos dice todo lo contrario. Las mujeres vivieron unas con otras como comadres y se sostuvieron. Desde la vecina que te traía el caldo o se quedaba con tu hijo si tenías que irte a trabajar, hasta la amiga que te dice, cree en ti, ¿no? O sea, intenta ver en ti lo que yo veo. Así que quería contarlo desde ahí, porque tenemos muchos libros
de este periodo histórico, sobre todo recientemente, que nos van contando una vida, otra vida, pero como si fueran islas, ¿no? Independientes, a la deriva cada una, como si no se hubieran relacionado, apoyado, conocido incluso. Entonces a mí me parece importante hilarlas, coserlas un poco, ¿no? Por eso el hilo está tan presente tanto en el texto como en la ilustración. Hay como un doble juego, en la portada es evidente, van de la mano y esa unión, esa cadena existe y luego he intentado jugar mucho con la idea de los hilos y de la costura y del bordado. Ha habido un momento en el que quiero homenajear a las mujeres que han pasado tanto tiempo dedicadas a esas labores y que eran parte de su ocio y que muchas veces lo hacían en grupos y quería pintar y coser. Entonces hay mucha atención a las costuras, a los bordados. De hecho, hay muchas ilustraciones que aparentemente pues sí te pueden parecer bonitas, pero si tú quieres mirar un poquito más lo vas a ver. Hay una atención al detalle exagerada porque quería hacerle ese pequeño homenaje. Este libro es muy bonito, pero tiene un trabajo muy grande de investigación bibliográfica, casi detectivesca, porque claro, llegamos aquí, ¿qué sucede? Nos encontramos con un gran muro, ¿no? Muchos de los libros están descatalogados, están desaparecidos, están en bibliotecas o en librerías de viejos apartados, ¿no? Vas teniendo que reunir las miguitas de pan, pero también es bonito pensar que tú te enfrentas a esto y tienes para tirar el hilo de otras mujeres, otras rescatadoras que antes que yo han trabajado sobre ellas, como por ejemplo Antonina Rodrigo, Amparo Hurtado, Nuria Cas de Vilargüelles, María Jesús Fraga, Marisol Dorao, que además aparece en la portada. Creo que es importante reivindicar el apoyo entre mujeres como iguales, pero también como otras investigadoras han sabido encontrar esas miguitas y tirar para traérnoslas, ¿no? Eso también es un gran gesto de amistad entre generaciones, la reivindicación de nuestra genealogía, tanto de las investigadoras como de las escritoras. El trabajo de Carmen es muy exhaustivo y muy riguroso y yo de alguna manera quería honrar y no desmerecer ese trabajo que había hecho ella. Además hay una bibliografía súper extensa que está al final del libro, entonces yo me he documentado como he podido, pues he ido a exposiciones, he visto películas, documentales, todo lo que estaba en mi mano lo he hecho y creo que eso se nota. También he intentado mirar las fotografías de la época de otra forma, ¿no? Porque te llega en blanco y negro, pero ellas no vivían en blanco y negro y al pronto te parece que incluso no hay estampados en su ropa, pero si tú te paras y amplías y mira, ahí había flores, ahí había rayas, ahí había tartanes, entonces era mucho más rico visualmente de lo que nos ha llegado. Nos quedamos con la manera que tenían de posar, que era como muy taciturna, y bueno, he intentado darle una nueva visión. Hay mucho diferente, yo me siento una versión 2.0 mía. Mi trabajo es muy actual, costumbrista, pero con un ojo muy en el presente, a la vez que en el pasado, porque hay muchos guiños a cosas que para mí fueron importantes en otros momentos de mi vida, porque los tocadiscos o el Wallman o no sé, el tipo de muebles. Pero en este trabajo he contenido la paleta de color, me he ido a otros colores, hay muchos más exteriores, he también intentado no saturar, no abigarrar para crear un discurso que no sature durante el libro para no petar. Entonces, bueno, a mí yo te digo, me siento muy afortunada de que hayan pensado en mí, de que hayan visto las posibilidades que había en mí, porque yo sabía que yo lo podía hacer, pero evidentemente tienes que demostrarlo. Y me siento muy feliz de ver lo que en el momento que te dan un caramelo y eres capaz de saborearlo y de disfrutarlo, pues para mí este libro ha sido un caramelo. Una técnica muy infantil con rotuladores. Yo pinto con rotuladores y casi que me gusta que sea así de infantil porque hay muchos goces en lo que hago, muchísimas horas. O sea, hay una línea muy extraña y muy difusa entre trabajo y hobby, que es buena y a la vez es mala porque no tienes otro hobby. O sea, yo le he quitado a la lectura una cantidad de horas. O sea, yo me dedico todo el día a pintar. Pasa que me lo paso muy bien. Y me gusta mucho hacerlo de la manera que lo hago porque a mí el ruidito que dan los rotuladores, no sé, me lleva a la Ana que pintaba sirenitas con 4 o 5 años.
Y bueno, es muy bonito.